Muy buenas tardes. El día de hoy les hablaré un poco acerca de la prisión preventiva, medidas cautelares, reparación del daño, suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado. Muy bien, entonces empecemos con la prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar impuesta al imputado por un juez de control, consistente en privar de forma temporal al individuo de su libertad, atendiendo la proporcionalidad e idoneidad, la cual no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley, al delito que motivase, y procede oficiosamente cuando se trate de delitos muy específicos y de delitos graves. Para esta medida cautelar debe de ser excepcional. Solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a la prisión preventiva oficiosa. Según el artículo 19 constitucional, el segundo párrafo indica que el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio. El desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos, de la comunidad, así como cuando el imputado esté sujeto a procesos que hayan sido sentenciados previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos de ese presente código. Las medidas cautelares. Las medidas cautelares son restrictivas o privativas de la libertad personal o de disposiciones patrimoniales del imputado y serán impuestas mediante resolución judicial de conformidad a lo dispuesto por el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima o ofendido o del testigo, y evitar la obstaculización del procedimiento. El juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares, de acuerdo al artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el fiscal realice apegado en todo momento al artículo 156 de este mismo Código Federal de Procedimientos Penales, aplicando el criterio de mínima intervención. Es la última medida cautelar en aplicar la prisión preventiva y solo se aplicará cuando ninguna de las demás medidas cautelares garantice la presencia del imputado en el procedimiento, la seguridad de la víctima o ofendido o del testigo, y eviten la obstaculización del procedimiento, según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 constitucional. Durante el debate de las medidas cautelares y formulada la imputación o en su caso el dictado del auto de vinculación al proceso, a solicitud de partes, del fiscal, de la víctima o de la defensa, se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares, con fundamento en el numeral 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y de no ser desechada de pleno la solicitud de revisión, la audiencia se llevará a cabo dentro de las 48 horas siguientes contadas a partir de la presentación de la solicitud, la cual se encuentra estipulado en los numerales 162, 163 y 164 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La reparación del daño. La reparación del daño es una pena pecuniaria que consiste en la obligación impuesta al delincuente de restablecer el status quo y resarcir los perjuicios derivados de su delito. El artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos menciona que la acusación del Ministerio Público deberá contener en forma clara y precisa en su fracción 8 el monto de la reparación del daño y las medidas de prueba que ofrece para hacerlo. Artículo 409 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos habla sobre la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño.
nos indica que, cerrado el debate, el Tribunal de Enjuiciamiento deliberará brevemente y procederá a manifestar con respecto a la sanción a imponer al sentenciado y sobre la reparación del daño causado a la víctima u ofendido. La suspensión condicional del proceso. En el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales encontramos la definición que nos dice que por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima o ofendido y que en caso de cumplirse pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. El objetivo de la suspensión condicional consiste en dar por terminado el proceso ordinario penal sin tener que llegar a un juicio oral y por ende sin que medie una sentencia, brindando la oportunidad al imputado de que cumpliendo con esta salida alterna se extinga la acción penal. El procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado se considera una forma de terminación del proceso de manera anticipada según el artículo 185 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es el juicio que se realiza como alternativa al juicio oral, donde es el juez de control quien dicta la sentencia. En el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales están los requisitos de procedencia y verificación del juez para autorizar el procedimiento abreviado. El juez de control verificará en audiencia los siguientes requisitos: que el Ministerio Público solicite el procedimiento para el cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que lo sustenten. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño. 2. Que la víctima o ofendido no presente oposición, solo será vinculante para el juez la oposición que se encuentre fundada. 3. Que el imputado reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado. B. Expresamente renuncie al juicio oral. C. Consienta la aplicación del procedimiento abreviado. D. Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa. E. Acepte por sentencia con base en las medidas de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación. En el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos indica que el Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral, o sea, en la audiencia intermedia. Esta fue la explicación de estos supuestos. Muchísimas gracias. Buenas noches.